Voy a compartirles, me van a ayudar ya. Y tropas bolivianas. Brasil logró ocupar espacios amazónicos de más de 600.000 kilómetros cuadrados que adquirió de los otros países. Por ahí era, ¿no? Vamos a continuar desde aquí, ¿ya? La escalada del conflicto es imposible de frenar. Las concesiones de goma marcan el devenir de las inversiones en el Acre. El Estado boliviano busca asentar soberanía en la vasta región. Viven de los impuestos, entonces no vamos a perder los impuestos del caucho. ¿Qué hacemos? Vamos a formar una presencia estatal mucho más sólida. Pero los intereses empresariales a un lado y otro de la frontera con Brasil son más poderosos. Tras la declaración de independencia de la República del Acre, el gobierno boliviano intentó recuperar la institucionalidad perdida. Crearon un puerto que se llama Puerto Alonso y empezaron a cobrar impuestos para el gobierno boliviano. Una vez más el problema de los impuestos. Y entonces es ahí que los seringueiros locales brasileros se rebelaron contra esto. Es más, a la cabeza de Gálvez, que era un español, pero que todavía no tenía mucho contacto con el gobierno del Brasil. El Brasil había aceptado que ese territorio era boliviano, que no pertenecía a Brasil ni estaba en litigio. Y son justamente el gobierno brasilero que a solicitud de Bolivia sacan a Gálvez. Finalmente lo toman preso y lo llevan. Andrés Muñoz fue nombrado delegado nacional. Meses después el gobierno ordenó el envío de tropas comandadas por el mismo vicepresidente Lúcio Pérez. Se sucedieron las batallas de Riosinho, Puerto Acre, Bague y Cayueiro. El 28 de octubre de 1890 decretó la creación de la Delegación Nacional del Río Madre de Dios y Río Purús, y en 1895 designa al general José Manuel Pando, delegado especial del Territorio Nacional de Colonias. La guerra jamás es la solución para un conflicto, sobre todo si el oponente es una potencia militar. Brasil es el gran dominante, como llaman, y en realidad toda la problemática, la diplomacia y la geopolítica continental en este momento empieza a ser manejada ya con Brasil, ¿no? Brasil con Ecuador, Brasil con Colombia, Brasil con Venezuela y Brasil con Bolivia. El gran ganador, lo dicen los ecuatorianos, todos los investigadores de la cuenca amazónica, es Brasil. Brasil logró ocupar espacios amazónicos de más de 600.000 kilómetros cuadrados que adquirió de los otros países en este momento de geopolítica y dominio continental. La logística brasileña y la actuación sobre un territorio que no solo conocía palmo a palmo, sino que además estaba colonizado por los propios brasileños, resultaron decisivas. Una vez más, la vía escogida era la diplomática. Bolivia reclamaba terrenos hasta el río Purus, que es bastante más al norte. Perú reclamaba territorios hasta prácticamente la unión del Madre de Dios con el Mamoré, que es donde está Riberalta ahora. Claro, y Brasil, bueno, a lo que daba sus fuerzas, ¿no? Si Brasil se podía entrar, como es su política de Estado, ellos seguían entrando. Entonces, este triángulo, ¿no es cierto?, a propósito de que si hemos perdido o no hemos perdido, está todavía por verse. Todavía no habían delineadas fronteras en esos lugares. La respuesta fue declarar a la región en litigio y de ese modo Brasil desconocía cualquier posibilidad de soberanía boliviana en el Acre. La cuestión pasa por determinar por qué le resultaba tan difícil a Bolivia sentar presencia de Estado. Eso nos muestra lo difícil que fue acceder, inclusive hoy día siglo XXI, lo difícil que por la tierra es llegar a lo que era la tierra de colonias, que hoy día ya es pues el departamento de Pando. Imagínense cuán lejos y cuán dificultoso era a principios del siglo XX un traslado de un ejército de esas características, que Pando tardó aproximadamente 3 meses entre su salida de La Paz con su ejército hasta llegar al sector del conflicto, que estaba en la
última punta de Pando, incluso más adentro. El gobierno optó entonces por arrendar el Acre. Creó el llamado Bolivian Syndicate, un consorcio con capitales británicos y estadounidenses cuyo objetivo era administrar las rentas públicas por 30 años. Pero ¿qué sucede? Aquí tenemos un problema más, que es cómo el Estado ve, cómo puede resguardar este espacio territorial, si no solo la economía y el espacio. Y en este momento, estamos hablando de 1900, los estados tienen por política, cuando no pueden administrar un territorio, cederlo a una nación o a un consorcio que pueda administrarlo. Es lo que ocurre con el Canal de Panamá. El Canal de Panamá se administra y se firma la administración en 1903. El canal fue construido entre 1904 y 1914 por Estados Unidos, luego que Panamá, recién separada de Colombia, cediera una franja de su territorio al gobierno estadounidense, que desde ese momento incrementó su injerencia en el acontecer social, político y económico de Panamá. Mediante el canal, Estados Unidos acortó distancias. En 1973, el entonces presidente Omar Torrijos, mediante el Consejo de Seguridad de la ONU, demandó tratar la soberanía panameña en torno al paso interoceánico, lo que desembocó en la firma del acuerdo Torrijos-Carter, que devolvería la propiedad plena del canal a Panamá en 1999. La importancia del canal es tal que Estados Unidos, China y Japón son algunos de sus principales usuarios, y los ingresos por peajes y servicios superan los 800 millones de dólares. Anualmente, entre 13 y 14 mil barcos utilizan el canal, y sus actividades de transporte representan alrededor del 5% del comercio mundial. Tratan de modernizar el Estado, pero son muy favorables a la libre empresa y al libre mercado, son liberales, ¿sí? Entonces dicen, bueno, vamos a darles esto en concesión a una empresa estadounidense que tiene interés en manejar el caucho, y ellos van a explotar, ¿no? Y nosotros vamos a cobrarles a ellos, ¿no? Y ahí sí que se arma el quilombo. Brasil y Perú protestaron airadamente. No olvidemos que para Brasil se trataba de una zona en litigio, a la que no estaba dispuesta a renunciar. En agosto de 1902, Plácido de Castro se sublevó contra las autoridades bolivianas, ocupando Puerto Acre, anteriormente Puerto Alonso. El empresario boliviano Nicolás Suárez se puso al frente de un puñado de defensores. Aquella fue la columna por venir. ¿No? Entonces tienes la gran revuelta, de nuevo, de los brasileros. ¿Esta es la segunda campaña? Esa es la segunda campaña, ¿no? Entonces viene la gran revuelta de los brasileros y el Estado boliviano no está preparado para volver a atacar, para volver a defender el territorio. Y ahí es que Suárez, el empresario Suárez, Nicolás Suárez, va a ser quien defienda lo poco que se puede defender. Suárez y sus hombres repelieron los ataques brasileños. En juego estaba naturalmente su poder e influencia en la región y también la soberanía nacional. Suárez era un empresario próspero. Hacía negocios a un lado y otro de la frontera, pero al mismo tiempo sus intereses chocaban con otros empresarios bolivianos, los colonos y la presión que ejercía Brasil. Nicolás Suárez era el hombre que se debía abatir por todos los medios. Quien organiza la defensa del Acre son particulares, ¿no? Nicolás Suárez y otros, pero principalmente Nicolás Suárez. No, es un emporio. Lo compararon con Rockefeller. El hombre manejaba millones hasta minas de diamante en el África. O sea, es realmente que, como yo digo, Patiño y Suárez son los dos grandes empresarios en Bolivia, ¿no? No ha habido otro similar. El rey de la goma, que organizó un ejército, compró un barco, el famoso Tauamanu, en honor al río Tauamanu, de donde estaba allá, y bueno, ahí están los resultados. Él creó una tropa, no sé, un batallón, se llamó el Batallón Porvenir, pero él de manera privada, él puso a los soldados, a sus trabajadores, a defender territorio boliviano. Ahora también es cierto que Suárez estaba defendiendo su negocio, ¿no? O sea, claro, defendía el suelo patrio, pero defendía su negocio también. El 11 de octubre de 1902, Nicolás Suárez escribiría su nombre en las páginas de la historia de Bolivia. La batalla de Bahía marca un punto de inflexión en el conflicto del Acre. Es una columna de civiles que se arman para defender sus tierras. Un puñado de bolivianos derrotó al ejército brasileño. Brasil decidió militarizar la zona. La falta de presencia efectiva de Estado mina las posibilidades de éxito bolivianas en el conflicto del Acre. Imagínense cuán lejos y cuán dificultoso era a principios del siglo XX un traslado de un ejército de esas características, que Pando tardó aproximadamente 3 meses
Brasil promueve la colonización de la región. Entonces viene la gran revuelta de los brasileños y el Estado boliviano no está preparado para volver a atacar, para volver a defender el territorio. Brasil apoya la creación de una república en pleno territorio boliviano. El ejército brasileño contaba con 5.000 hombres debidamente armados y pertrechados. El 11 de octubre de 1902 se enfrentaron a la Columna Porvenir. La guerra del Acre para muchos es considerada un conflicto bélico dividido en dos campañas. En esas circunstancias, Pando marcha hacia el noroeste y se producen las primeras batallas. La más recordada es indudablemente la batalla de Bahía. Es una columna de civiles que se arman para defender sus tierras. O sea, no es que sean realmente unos ciudadanos así, sino que claro, si te invaden tu casa te tienes que defender. El Estado boliviano está a kilómetros y va a tardar 3 meses en ir a defenderte, entonces armas. Y el gran organizador es justamente el gran empresario gomero, que es Nicolás Suárez, que es quien maneja el 70% de la economía gomera en la Amazonía boliviana y parte de la cuenca con Brasil también. Entonces, ellos forman una columna que finalmente el Estado la reconoce. Pero esta columna, ¿qué acción tiene? Esta columna tiene una acción, los brasileños entran, o sea, por donde, y entran hasta lo que es hoy la capital de Cobija. Eso se llamaba Bahía. Lo cierto es que para Bolivia va a ser una experiencia muy traumática, en el sentido que cuando el contingente, la primera expedición sale de La Paz con muchos regimientos bolivianos rumbo a la campaña del Acre, prácticamente resultan 8, 7 meses lo que dura el llegar para el ejército boliviano, y llega solamente el 50% de efectivos a enfrentarse contra el ejército brasilero, porque el otro 50% había muerto, son las 50% de bajas. Pero es un ejército pues así andino, ¿no? El principal enemigo, creo yo, es un poco exagerado, pero el principal enemigo de las tropas bolivianas no han sido los soldados brasileños, han sido los mosquitos. El gran enemigo del Acre para el ejército boliviano fueron las epidemias, todo tipo de alimañas. Por los bichos, por el calor, por la incapacidad que tenemos de movernos en un medio así tan poblado de fauna. Entonces nuestros soldados que van allí, bueno, pues han tenido que lidiar con todo eso, más con los brasileños. El indígena tacana Bruno Racua causó estragos en el campamento brasileño. Hay una acción ahí que se conoce, la heroización, que ustedes saben que siempre juega en la memoria colectiva, del indígena Bruno Racua, que ahora parece que no es Bruno Racua, sino era otro, pero bueno. Un indígena que, de acuerdo a los historiadores, en la famosa batalla de Bahía, en Cobija, con una flecha incendiaria, hizo arder los arsenales de Álvaro de Castro y compañía. O sea, él envió una flecha con fuego, apuntó al depósito de armas y mega incendio. Entonces eso, claro, los desubicó a los brasileños. Lo que no pudo hacer, digamos, de Puerto Alonso el ejército boliviano, los civiles lo sacan. Y ahí es cuando recuperamos Bahía. Al amanecer del 11 de octubre de 1902, 5.000 hombres, entre milicianos y ejército regular brasileño, se enfrentaron a 1.200 hombres bolivianos, venidos de todos los rincones de la patria para defenderla y para defender sus hogares. Román, don Nicolás indica que vayas con el ixiameño y abra fuego con criterio para desordenar las líneas del enemigo. Con el ixiameño Bruno Racua yo voy hasta el infierno. Oye, son como 300 pasos. Tienes que usar toda tu fuerza. Si fallas y la flecha no entra, ellos van a apagar el fuego y listo. Cuando te diga, prende fuego a la punta de mi flecha. Cuando tú digas, hermano. ¡Ahora!
Vamos, volvamos a Bahía. ¿Quién te enseñó a ser guerrero? No soy guerrero, pero si me preguntas quién me enseñó a manejar el arco y la flecha, fue mi padre, solo para cazar y para comer, para defenderme. Y eso es lo que hemos hecho acá. Simplemente nos hemos defendido. Hemos defendido nuestros hogares y lo más importante, nuestra patria. Y así fue como Bruno Racua se convirtió en héroe nacional boliviano. Ciertamente la decisión del presidente Pando de dirigir en persona el conflicto tuvo una consecuencia nefasta para Bolivia. En su ausencia, el gobierno buscó una salida diplomática. Primero ordenó la desmovilización de las tropas y la firma inmediata del Tratado de Petrópolis el 17 de noviembre de 1903. La mayoría de los gomeros quedaron en poder de los brasileños, lo que impulsó a Bolivia a aceptar lo que se llamó el Tratado de Petrópolis, donde ya señalaron una línea divisoria entre Brasil y Bolivia. Que es el que define la frontera que actualmente tienes en el río Acre, en el Abuna, pero claramente ahí ya todos conocemos los ríos, ya todos sabemos cómo funcionan y se establecen, si quieres, fronteras naturales, que ya no son estas líneas locas que hacían a mediados del siglo XIX. Pero entre otras cosas, aparte de la cesión de los territorios al Brasil, se pidió la construcción de un ferrocarril entre Trinidad y Santa Cruz, y además carreteras, y además, por lo que estoy recordando, un polo de desarrollo en Cachuela Esperanza. Nunca se hizo. El Tratado de Petrópolis fue otro de los asaltos que sufrió Bolivia, pero ese fue el fin de la guerra con la cesión de un vasto territorio del Acre de Bolivia, por parte de Bolivia hacia el Brasil. Aunque el conflicto del Acre supuso la mayor pérdida territorial, no existe un sentimiento de expolio como sucede con Chile tras la Guerra del Pacífico. La sensación de que solo se perdieron selvas y ríos aún se mantiene. Bien, chicos, sobre el video entonces, me lo van a elaborar, por favor, un resumen con las ideas más importantes que han podido ustedes destacar de lo que ha significado la Guerra del Acre. Obviamente que lo que nos interesa es también desde la visión del indígena, cuál ha sido su posición, no solamente los conflictos políticos o el tratado de Petrópolis, sino también, sobre todo, la posición del indigenado respecto de esta guerra, ¿ya? Eso me interesa. Eso me lo van a subir al Moodle, por favor, hasta el día viernes, ¿ya? Hasta este viernes, para que para el lunes ya estén todas las notas listas para el examen. Mi señal está baja. Hola, hola. ¿No se escucha? Listen, ¿hasta cuándo dijo? No, es que mi señal de mí está... Ah, ya, hasta Sí, este creo viernes. que se entrecortada. Hasta el Lice, viernes. una pregunta. ¿Cuándo es el examen? El lunes. El día lunes. Este lunes, sí. Y está bien, gracias. Dice, ¿el trabajo es hasta este viernes, como dijo? Sí, hasta este viernes. ¿Ya? Una hoja del resumen, ¿no, Lice? Y en la otra hoja las ideas principales, ¿no? Sí, exactamente. Ya. Bien, a ver, ¿qué ideas les ha dejado? ¿Qué piensan de este? Bueno, es un documental que ha sacado la Red ATV, se han debido dar cuenta, tal vez alguno lo haya visto antes ya, o tal vez no sé, pero ¿qué ideas les ha dejado la cuestión de la Guerra del Acre? ¿Qué me dicen? ¿Qué piensan? El Estado boliviano era muy dejado con esa parte del Acre, Lice. ¿Ya te ha llamado la atención eso?
Dicen, Sí, a mí lo que más me llama la atención es que el enfrentamiento que ha habido y los soldados de Brasil eran en mayor proporción que los de Bolivia y generalmente los que, como dice, ¿no?, el documental, los que han logrado defender o luchar por este territorio, en gran parte han sido civiles armados que solo querían defender su territorio y en parte han hecho un buen trabajo. Eso es lo que me llamó la atención. Ya. Muy bien, Nicolás Somalia. Suárez. A ver, Listen, ¿me escucha? Sí. Bueno, a mí lo que más me llamó la atención es en la parte del video, donde no me acuerdo muy bien el nombre del personaje, pero lanza una flecha con fuego y en el video dice que le preguntan de que quién le enseñó eso y él responde que le enseñó su padre para que él pueda alimentarse y cazar, o sea, era como un oficio para que él pueda salir adelante y no lo veía como algo para luchar, pero eso o sea, haciendo eso logró y logró que ganen gracias a eso. Y eso. Lice, este hombre que señala es Bruno Racua. Él era tacano, ¿no? Y es por eso que los tacano se denominan guardianes de la Amazonía, porque lograron con esa idea de botar esa flecha de fuego, ahuyentar a los que son los del Brasil, ¿no? Uh-huh. Bien, Giovanna, gracias. A ver, es bastante curioso, ¿no? Cómo nuestros gobernantes han descuidado tanto el territorio boliviano. Miren, eso ha ocurrido en principios de 1900, 1902, 1903, la guerra del Acre. Y ya ahí nos dimos cuenta que gran parte del territorio boliviano era desconocido. Varias comunidades étnicas, como ustedes ya han visto, no se conocían, no se tenía acceso a esos lugares y realmente era un descuido total del gobierno, ¿no? En el 32, 1931, del 32 al 35, en realidad se va a dar la guerra del Chaco. Y parece que no ha habido ningún aprendizaje porque el problema sigue siendo el mismo. No tenemos vías de acceso, no tenemos gente en las fronteras. Entonces, parece ser que el error que se ha cometido en este tiempo es el error de cada tiempo, es el descuido de las autoridades respecto del pueblo. Volviendo a lo del Acre, uno de los eventos o más bien de las consecuencias de esta guerra, es que varias de las etnias de los grupos, miren, solo en Beni y en Pando tenemos una gran cantidad de grupos étnicos, ¿no? Solo en estos dos. Imagínense cuántos más hubiésemos tenido si no hubiéramos perdido el Acre. El Acre es una extensión bastante grande y sin duda hubiéramos tenido un gran, seguramente no serían 36 naciones. Pienso que por lo menos unas 46 naciones tendríamos ahora. Otras etnias, otros grupos étnicos que se constituirían en parte de nuestro territorio. Hemos perdido no solamente territorio, hemos perdido parte de nuestra cultura, parte de nuestros recursos. Y además por un tratado que no se ha cumplido. Brasil tenía empeñada, por el tratado, empeñada su palabra de construir vías férreas, caminos, accesos, cosa que no se ha hecho. Entonces,
hay estas situaciones, ¿no? de realmente una dejadez de nuestro gobierno al ceder territorio boliviano como si nada. Pero bueno, dentro de otro de los factores que se han dado dentro de lo que se conoce la guerra del Acre, que en realidad es una guerra por la goma, por el caucho, está la explotación de los indígenas. Se ha explotado y se ha hecho una explotación laboral sistemática a todos los grupos étnicos de la región. Estas grandes empresas que han ido a pelear, pero yo entiendo que es más en favor de sus bienes particulares que del Estado, pues han explotado y sometido a estos nuestros indígenas, a nuestra gente, ¿no? Entonces, ese es otro tema que es importante ver, cómo se han dado procesos de esclavitud en Bolivia a partir de esta industrialización del caucho. Lo mismo que pasó en las minas de Potosí en la época de la colonia, explotando a los indígenas y campesinos por la plata. Lo mismo ha sucedido después por el oro negro, ¿no? En la Amazonía. No solamente en la región de Bolivia, en toda la Amazonía se ha explotado el caucho y una de las regiones más ricas era justamente esta sección del Acre. Entonces, son situaciones que se han ido dando, ¿no? La siguiente hora vamos a hablar un poquito sobre el racismo y discriminación para terminar con eso, este tema número 3, las culturas bolivianas en las tierras bajas. Tengo 2 exposiciones de sus compañeros que no se han hecho de las exposiciones de los afrobolivianos. Entonces, el día lunes, mañana vamos a tener estas 2 exposiciones más. Con eso terminaríamos nuestro ciclo de exposiciones y también la unidad número 3 para entrar ya directamente a la cuarta y última, a la cuarta unidad. Tenemos 2 unidades más, pero son bien cortitas. Los afrobolivianos y luego quechua y aymaras. Sobre los quechua y aymaras es más una introducción porque el siguiente semestre vamos a trabajar con mayor amplitud ese tema. Bueno, les mando enseguida el siguiente enlace, ¿ya? Está bien, Lice.